Vamos a hablar de uno de los periodos más importantes dentro de la historia de Egipto. Así es, un momento donde una familia logró cambiar el arte y la política de todo un reino, donde las conspiraciones, el incesto y la muerte estaban a la orden del día. Vamos, como unos Kennedy de la antigüedad. Tal fue su huella dentro de la historia de Egipto, que sufrieron la conocida como Damnatio Memoriae, que fue un intento de borrarlos de la historia y así no ser recordados. Una familia plebeya que logró meterse en el trono, donde las mujeres tuvieron un papel relevantísimo, llegando a ser reinas faraón. Todo esto se sitúa dentro de la dinastía 18. Hablamos de la familia real amarniense y de sus orígenes. Creó una nueva capital en cuestión de pocos años y dejaron de lado el culto a la religión principal para centralizar su poder en un dios único, el cual les daba poder solo a ellos. Veremos cómo la teología y una nueva visión por parte de los egipcios de su estado, ahora un imperio, favoreció a este cambio de paradigma. Vamos a ver de dónde procedían, sus orígenes, que son la más interesantes y que poco se habla de ello. Vamos a hablar de cómo llegaron a las altas esferas, medrando, consiguiendo hacerse con el trono, y cómo los matrimonios entre primos e incluso entre padres e hijos logró que el poder se quedase dentro de la familia, llegando a ser esto su propia perdición. En fin, que os voy a poner al día de las últimas investigaciones sobre la familia real, que ríete tú de Juego de Tronos. Poneros cómodos y empecemos. Estamos en torno al año 1352 a.C., en el conocido como Reino Nuevo. Un joven Amenhotep IV, el futuro Ajenatón, sube al trono siendo aún un adolescente. Este faraón es la piedra angular de uno de los periodos más importantes y fascinantes del antiguo Egipto, el conocido como periodo amarniense. Más adelante, este joven faraón sería conocido como el faraón hereje, que empezó la llamada Revolución de Atón y que supuestamente trajo el monoteísmo a un reino totalmente politeísta. Pero antes de centrarnos en su reinado, tenemos que entender cómo se llegó a esto, porque no fue de la noche a la mañana. Hubo un preludio, hubo unas bases que desembocaron en toda esa revolución. Normalmente la gente piensa que dicha revolución fue una ida de olla del joven faraón, pero no fue así y vamos a centrarnos en ello. Vale, empecemos con los antepasados de Ajenatón, concretamente con sus abuelos. Es crucial entender esto, de dónde viene. Sus abuelos paternos fueron el faraón Tutmosis IV y la esposa secundaria y plebeya Mutemunia, mientras que sus abuelos maternos fueron los vasallos Yuya y Tuya. Es más, hay teorías que dicen que Tuya y Mutemunia eran hermanas. Es decir, que Yuya y Tuya no solo fueron los suegros de Amenhotep III, sino también que fueron sus tíos. Es decir, que Tiye, la esposa de Amenhotep III, era también su prima hermana. Pero cabe destacar el origen y el ascenso de la familia materna de Ajenatón, los ya nombrados Yuya y Tuya, los padres de Tiye. Espero que no os hagáis un lío con todos estos nombres. Yo sé que es lioso, pero intentaré explicarlo fácil. Estos abuelos maternos están perfectamente identificados, algo rarísimo dentro del antiguo Egipto. Quiero decir, sabemos los orígenes reales de los faraones, su padre faraón y su madre esposa principal, su abuelo faraón y la esposa principal de este, y así. Pero la familia política, por decirlo así, familia plebeya, familia de las esposas principales o esposas secundarias, no sabemos absolutamente nada. Sin embargo, en este caso, con Yuya y Tuya sabemos de todo. Como ya hemos dicho, se cree que Tuya era hermana de Mutemunia. Y si esto es cierto, podemos ver cómo una familia plebeya originaria de la ciudad de Ajmin supo aprovechar la oportunidad y medrar hasta convertirse en faraones y reinas. Yuya y Tuya eran originarios de la ciudad de Ajmin, pero no eran cualquiera, sino que probablemente fueron altos dignatarios. Solo hay que ver los títulos que poseían en dicha ciudad. Os leo. Yuya, el abuelo de Ajenatón, era sacerdote de Min, jefe de los rebaños de Min. Min era el dios de la ciudad de Ajmin. Este matrimonio no se limitó a casar a su hija con el futuro faraón de Egipto, sino que consiguieron el aprecio de la familia real, especialmente de su yerno, Amenhotep III, que como ya hemos visto, era posiblemente también su sobrino. Y esto lo vemos en los apelativos que existen sobre el abuelo Yuya: el amigo único, primero de los afectos del rey, el padre del divino señor. Este divino señor es el faraón, mientras que la abuela Yuya era alabada por el dios perfecto, la madre real de la gran esposa real. En fin, estos son los apelativos cariñosos que tenía. Pero luego están los títulos que realmente definían su papel en la corte. En el caso de Yuya, el abuelo era jefe de los caballos del rey, lugarteniente de su majestad en el carro,
mientras que Tuya, la abuela, era cantante real de Amón, la más grande entre las reclusas de Amón. Vale, hemos hablado de los abuelos, vamos a hablar de los padres de Ajenatón. Vamos a empezar con el padre, Amenhotep III, el Magnífico. Este faraón del Reino Nuevo tuvo uno de los reinos más fastuosos y prósperos de la historia del Antiguo Egipto. Amenhotep III subió al trono siendo un adolescente, probablemente con 12 años en torno al 1387 a.C. Como ya hemos visto, era hijo de la esposa secundaria Mutemunia, lo cual no era la tradición. Solo podían subir al trono los hijos de las esposas principales, no los de las esposas secundarias. Sin embargo, el propio padre de Amenhotep III, Tutmosis IV, también era hijo de una plebeya. Y esto, en cierto modo, debió influirle mucho a Amenhotep III para que su esposa Tille no pasase por las humillaciones que solían sufrir las esposas secundarias dentro de la corte. En el caso de Mutemunia, pasó de esposa secundaria a gran esposa principal cuando su hijo pequeño subió al trono, y así poder practicar la corregencia mientras este era un joven. Jugó así un papel importantísimo en el reinado de su hijo, ejerciendo labores diplomáticas con potencias extranjeras. Y no se sabe con qué edad Amenhotep III contrajo matrimonio, pero sí tuvo que ser muy joven. Se casó con la joven Tille, hija de Yuya y Tuya, y posiblemente su prima hermana. Esta, como su suegra y tía Mutemunia, no tenía origen real, y también disfrutó de un poder y unos privilegios excepcionales en comparación con otras reinas a lo largo de Egipto. Aquí vemos un precedente en el poder que tendrán las mujeres dentro del reinado de Ajenatón. Sin duda, esta familia procedente de Ajimin supo desde el principio aprovechar la oportunidad, ir metiendo poco a poco en la corte a miembros de su familia. Además, los hermanos de Tille también fueron puestos en cargos de importancia. Anen, que se convirtió en gran sacerdote de Amón, y su hermana Mutennepu, una gran dama de la corte. Las representaciones artísticas de Tille y de su suegra Mutemunia durante el reinado de Amenhotep III también fueron importantes. En fin, vale. Ya sabemos los orígenes de Ajenatón, pero es crucial ahora que sepamos qué hizo políticamente su padre, Amenhotep III. ¿Cuál fue su legado? ¿Por qué es tan importante? Veámoslo. Cuando Amenhotep III subió al trono, el clero de Amón era el que cortaba bacalao. Tenían el poder, el favor del pueblo. Para que os hagáis una idea, era como la iglesia en época medieval. Eran los que tenían el poder y los que jugaban con el miedo en el pueblo. Por lo tanto, el sumo sacerdote de Amón llegaba a intervenir en la soberanía del rey. Se podría decir que hubo una lucha constante entre la realeza y el clero de Amón. El clero de Amón eran hombres de Estado que intentaron conseguir el poder que adquirieron durante el reinado de Hatshepsut, una antepasada de Amenhotep III. Esta Hatshepsut, reina faraón, sobornó y dio aún más poder al clero de Amón-Ra para poder legitimarse en el trono, un puesto solo permitido a los hombres. Amenhotep III intentó en cierta medida, igual que su padre Tutmosis IV, ir quitando poder al clero. Y lo vemos en el nombramiento continuado de diferentes sumos sacerdotes, hasta 4. El más conocido y el último fue Taahmose. Fijaos todos los cargos que tenía el colega: visir del Alto Egipto, gobernante de Tebas y sumo sacerdote de Amón. Vamos, que este clero era toda una amenaza para el poder real. Pero claro, con Amenhotep III, Egipto entra en un nuevo estado psicológico. Estamos ante un estado imperial, cuyas fronteras van de Nubia a Mitanni. Esto tuvo que crear un cambio en la mentalidad de la gente y, como consecuencia, una crisis del politeísmo tradicional. Es un momento de estabilidad y felicidad plenas, el cual supo muy bien aprovechar Amenhotep III. Comienza a divinizar su propia persona, como la única persona divina y a la vez que escucha a quien le suplica. Fue conocido por ser un gran rey constructor, del cual aún nos quedan muchos vestigios hoy día, como los colosos de Memnón, el templo de Luxor o la ciudad de Atón. La ciudad de Atón. Toma ya, menudo nombre le puso, Atón, que formaba parte de su complejo palaciego, que está prácticamente intacta y que ha sido uno de los mayores descubrimientos dentro del antiguo Egipto en los últimos años. Se dio a conocer a nivel mundial en 2022 y resultó ser en su momento el asentamiento industrial y administrativo más importante del reino. Además, trajo novedades en el arte, que posiblemente inspiraron al futuro arte amarniense. Esto lo vemos en la famosa estatua conocida como Estatua de Amenhotep III en serpentinita. Es conocida porque realmente, en cierta medida, recuerda el estilo artístico que creó su hijo durante la Revolución Amarniense, un arte realista, donde muestra a Amenhotep III gordo, algo totalmente inédito dentro del arte egipcio. Se cree que fue creado al final de su reinado, concretamente para las festividades de su jubileo, el Hebsed. Y tú dirás, ¿qué es el Hebsed? Te lo cuento.
El Kepsep era un jubileo que solían hacer los faraones a los 30 años de su reinado. Estas festividades servían a nivel simbólico, ¿vale?, como una renovación del reinado del faraón y, como consecuencia, el bienestar del país. Solían ser austeras, aunque por supuesto solemnes. Duraban en torno a los 5 días y cada día era un ritual diferente. Era un festival muy importante que requiere de años de preparación, pues se necesitaban diferentes construcciones para su celebración. En el caso de Amenhotep III, su jubileo fue una auténtica declaración de intenciones. Hay investigadores como Susan Bickel que ven en este jubileo una ruptura total con el clero de Amón y el comienzo del atonismo, y no suena del todo descabellado. Para Amenhotep III, padre de Akenatón, la fiesta del Kepsep adquiere una importancia increíble, un jubileo de un nuevo tipo, no tan austero como el de sus predecesores. Aparte de la multitud de soberanos extranjeros que debieron de asistir, creó una nueva iconografía no vista antes, en la cual se insistía en la divinización solar, Atón, solar, del monarca. Es más, se llegó a construir en la zona de Malkata todo un complejo palacial llamado la heredad de Amenhotep III, el disco solar, es decir, el Atón radiante, que ocuparían 25 hectáreas, que fue un regalo para Tille, la reina, donde se la ve representada con un look puramente solar. Este término, el disco solar radiante, el Atón radiante, el disco solar es Atón en egipcio, lo utilizó Amenhotep III durante su reinado multitud de veces. Le dio este nombre a un regimiento militar, a un navío de su propiedad, al complejo que hemos visto de Malkata, así como anillos y sellos. Este complejo palacial fue muy importante porque fue una manera de alejarse de la capital, Tebas, que estaba dominada por el clero de Amón, por el clero de Amón-Ra, y así ser en cierta medida independiente. Algo parecido hará Akenatón cuando sea faraón. Ya lo veremos, no me adelanto. Tanto Amenhotep III como Tille tuvieron muchos hijos, de los cuales sabemos los nombres de 10 de ellos, pero no voy a entrar en detalles con los nombres, aunque casi todas eran femeninas. Voy a centrarme brevemente en 2 de ellos, varones, en Tutmosis, que fue el heredero varón, y en un niño pequeño llamado Amenhotep, futuro Amenhotep IV, es decir, Akenatón. Del príncipe heredero Tutmosis tenemos varias representaciones artísticas en templos donde, siendo muy niño, lo vemos ejerciendo cargos sacerdotales, obviamente como futuro heredero al trono, pero por desgracia también tenemos documentos de su fallecimiento, concretamente en el año 29 del reinado de su padre. Y es ahí cuando el pequeño Amenhotep, futuro Amenhotep IV o Akenatón, se convierte en heredero al trono. En resumidas cuentas, Amenhotep III ya empezó su predisposición hacia el culto solar, Atón, mucho antes que su hijo, el futuro Akenatón, ya no solo para conseguir centralizar el poder en el monarca, sino en una nueva visión ante un imperio egipcio que había creado sin precedentes antes. En resumidas cuentas, Akenatón no creó el culto a Atón, sino que continuó con el legado de su padre llevándolo a un nuevo nivel. Tomad este vídeo introductorio como algo educativo e interesante, que os haya descubierto otra visión de la historia del atonismo, que no fue de la noche a la mañana, que hay toda una historia detrás, unos personajes, unos acontecimientos, y la cosa no se queda ahí. En los próximos vídeos hablaremos de Akenatón y de la famosa Nefertiti, de sus años de reinado, de la construcción de la ciudad de Ajetatón, del atonismo más puro, de epidemias, muertes, maldiciones, de un cambio artístico sin precedentes, de la aparición de un faraón desconocido hasta entonces, al cual vamos a intentar darle una identidad femenina ni más ni menos, una mujer faraón. En fin, que no tiene desperdicio. ¿Qué os ha parecido? Os leo.